Gracias por continuar con nosotros. Damos inicios a este segmento. Recuerde que usted también puede participar con sus aportes o alguna consulta que quiera hacerle a nuestros invitados, enviando sus audios a través de nuestra línea 85 12 28 28. Siempre le pedimos que mantenga el respeto para nuestros invitados y un máximo de 30 segundos. Esta mañana estaremos hablando sobre los actos de violencia y su incidencia en la crisis de la política actual en nuestro país. Hay un caso que ha impactado a la sociedad nicaragüense esta semana y es el hecho de la humillación que sufrió una familia en el departamento de León, esto de parte de agentes policiales. Para eso ya tenemos a nuestro invitado, José Adán Bermúdez, que nos visita y quien es vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad. Bienvenido. Muchas gracias, Will. Bienvenido, buenos días a toda la audiencia esta mañana y gracias por haberme invitado, ¿verdad?, a compartir sobre la situación de Nicaragua contigo el día de hoy. Desde su punto de vista, ¿cómo ve la situación en nuestro país? Partiendo de esta situación que se ha registrado esta semana y donde distintos defensores de derechos humanos han catalogado esta situación como una tortura policial. Bueno, si uno busca la libertad, ¿verdad? La libertad significa luchar contra el mal. Y después en política se traduce de que tenés que luchar contra aquellos regímenes que buscan nada más someter a la población, sojuzgar a la población, mantener un estado verdaderamente de persecución en la población. Entonces, hemos visto cómo aquí en Nicaragua, ¿verdad?, se ha venido desarrollando un sistema de persecución, de intimidación, de suspensión de los derechos y garantías constitucionales de los nicaragüenses. Entonces, en ese escenario, de pronto ves lo que pasó, ¿verdad?, ahí en León, que recuerda uno, ¿verdad?, las épocas medievales, cómo verdaderamente llegaban los paganos a las iglesias, entraban, irrumpían en las iglesias, estaban orando y los asesinaban dentro de la iglesia. Entonces, vemos que la actuación de la policía no es la actuación más correcta, la que acabamos de ver y la que ha venido sistemáticamente descomponiéndose el actuar de la policía. Entonces, vemos que se ponen a agredir a una familia y además de eso observamos que a pesar que después la familia abre las puertas de la casa, entonces entran con lujo de violencia y después hacen que filmen un video, ¿verdad?, con cosas que verdaderamente la familia no quería decirlas, pero ante la situación en que se encontraba, ellos se vieron obligados a decir eso, pero toda la población de Nicaragua sabe de que lo que pasó desde el momento en que llegaron hasta los videos al final fue verdaderamente una violación a los derechos de esa familia, que no era necesario hacer lo que hicieron, porque al final la familia abrió. Entonces tal vez el mecanismo que usó la policía, que no fue el correcto, ¿verdad?, porque aparecían como torquemadas ahí destruyendo las puertas, ¿verdad?, y después la familia abre, entonces no tenía sentido haber hecho lo que hicieron después la policía. Tenemos una policía que ya peligrosamente cambió su razón de ser y su origen. Es una policía que está al servicio realmente de la dictadura para que poder reprimir a la población nicaragüense y privarle de sus derechos y garantías constitucionales. Esto degrada la imagen de la Policía Nacional porque ¿cuál era el objetivo de los uniformados? Ingresar a una casa, esposar a una familia y hacerlo grabar. ¿Cuál era el mensaje que le están enviando a la misma institución incluso? Mira, cuando uno analiza la época de Somoza, hay unos que tienen una tesis y dicen de que la misma gente de Somoza, la misma guardia de Somoza, provocó la salida de Somoza. Entonces, estamos viendo acciones de la policía de que realmente no son las acciones que están estipuladas en la ley de la policía y que además de eso, a veces van más allá tal vez de las órdenes que reciben y sobrepasan lo que ellos verdaderamente tienen que hacer, y eso creo que es una de las muestras que estamos viendo ahora nosotros. Ayer decía en declaraciones doña Vilma Núñez, una de las defensoras de derechos humanos, que esta acción es similar a la que comete un grupo criminal. ¿Usted coincide con un tipo de calificación como esa? Pues claro, porque al final, si yo tengo que ir donde vos porque tengo una orden de detención
o tengo algo que me conduce a tener que ir hasta tu casa, ¿verdad? Que me abras la puerta con una orden judicial, entonces, y vos haces lo contrario, me parece que realmente están violando los derechos de los nicaragüenses. Y vos has visto acciones que se desatan contra el narcotráfico, ¿ya? Y son acciones violentas que van dirigidas a sojuzgar, a someter a la gente del narcotráfico. Entonces vos ves ahora que parecía que estaban entrando en una casa en la cual había narcotraficantes, o había un arsenal de armas, o eran gente que ya estaban tipificadas, que estaban organizando. ¿No hubo ningún informe de la policía en cuanto a ese operativo, si encontraron algún tipo de armas? Pues porque si hubiese sido así, seguramente lo hubiesen presentado. ¿Debería la policía presentar un informe o incluso hasta una disculpa pública contra esta familia? Claro, si tuviéramos un país realmente democrático, tendríamos que esperar que la policía rinda cuenta, informe, inclusive no se hubiera dado esa acción así como se dio, porque cuando vos vas a una acción de ese tipo, la policía tiene que llevar una orden. La Constitución dice que solo en flagrante delito es que pueden entrar donde sea, pero ahí no era eso, pues. Ahí la familia ya estaba, ya. Entonces llegaron con lujo de violencia, porque el comisionado que mencionan Domínguez tiene una serie de antecedentes también que no le ayudan a la situación de él como un comisionado de la policía. Más bien debería ser investigado él por las situaciones que él tiene, de antecedentes que ha cometido, y no entrar como lo hizo con los de violencia, porque ellos les estaban diciendo al comisionado: explíquenos por qué, díganos por qué, trae una orden, ¿ya? Y todavía ellos van y le abren la puerta, ya, el comisionado, y todavía entran y con los de violencia, con una señora que tenía más de 90 años. Me acordé también con el caso allá en Tola, en Limón 2, cuando llegaron al negocio de José Ángel Granados, que lo echaron preso, se lo llevaron y agarraron a la mamá y la golpearon, una señora de 90 años. Ayer estabas viendo en ese video una señora también de mucha edad llorando por la forma en que estaban agrediendo la casa y agrediendo a los familiares. Entonces, como que estamos llegando a niveles ya insostenibles de actuaciones de este gobierno, porque yo lo he dicho, aquí pidámosle a Dios porque las fuerzas del Satán están desatadas aquí, porque no una persona que sea normal, que esté dirigiendo un país, va a permitir que se hagan esas cosas, ¿ya? Y todo lo que ha pasado aquí. Entonces yo creo de que tenemos que los nicaragüenses acercarnos a Dios, pidámosle todos los días, porque no es necesariamente con la fuerza humana, tenemos que hacerlo con la fuerza espiritual, porque hay gente que está poseída por el diablo, según veo, en la forma en que están actuando, pues. Y la única forma es hacerlo con la ayuda de Dios. Esta situación, el hecho que la iglesia de Masaya, donde el padre Edwin Román permaneciera sitiada por la policía, el hecho de que un ciudadano se ahogara prácticamente en Bluefield, si no estoy mal, y que la policía no actuara en su momento, dañan más la imagen de nuestro país, de esa institución, cuando hay encuestas que lo han favorecido diciendo que ellos gozan de un 75% de credibilidad y profesionalismo de parte de la población. Bueno, las encuestas es una foto en un momento determinado y depende de cómo te acomodes para la foto, así te la toman. Entonces, esas encuestas que sacan a Daniel Ortega en la cúspide de la preferencia es pura mentira, pues eso no es cierto. Y si no, pues hagamos elecciones, que la población decida en un proceso transparente, observado, con el respeto y la garantía que necesitan los nicaragüenses. Entonces, yo creo de que lo que hemos visto es que vemos un gobierno que viene en una fase de descomposición, y ese es típico de una dictadura, que ves cómo va avanzando la dictadura de una u otra fase donde va agudizando más la situación, y eso es lo que te lleva al fin y al cabo es que va a haber un desenlace en el cual vas a tener que sacar a la dictadura, pues. En este momento ha aumentado la lista de personas consideradas presas políticas, esto a raíz de la detención de aproximadamente 16 activistas que pretendían llevar agua al departamento de Masaya, donde unas madres habían iniciado una huelga de hambre. Desde los partidos políticos como Ciudadanos por la Libertad, ¿qué acciones se están tomando o se pretenden tomar para buscar una salida a la situación que estamos atravesando los nicaragüenses? Bueno, mira, aquí hay dos cosas que hay que separar, porque a veces critican que los partidos, que por qué no estaban allá. Sí, no están haciendo nada, dicen. No están haciendo nada, eso no es cierto, pues. Eso no es cierto. O sea,
Por ejemplo, el Partido Ciudadano por la Libertad siempre estuvo en todas las protestas, siempre le ha ayudado a un montón de gente. Tuvimos algunas acciones que hacer ahí también, no necesitamos andar con la bandera del partido y hemos estado ayudando a los nicaragüenses que han andado de una otra forma. Y estamos luchando. Y yo quiero recordarle aquí a la población, o sea, la lucha contra esta dictadura no comenzó el 18 de abril, ojo, se agudizó, pero esta lucha viene desde antes. No sé si vos recordás cuando se hacían los miércoles de protesta, más de 60 miércoles de protesta, y las agresiones que hubieron ahí, y todos los delincuentes que mandaron a agredir a toda la gente. El antecedente del pistolero, ¿no? El famoso pistolero, pues ya lo viste. Entonces, esta es una lucha de todos los nicaragüenses, pues tampoco podemos decir que es de un partido o de los partidos, es de todos los nicaragüenses, y después del 18 de abril como que despertó la población, pues, ¿me entendés? Y creo que eso es un elemento muy importante, que aquí nadie venga a rogarse la potestad, la patria potestad de toda la lucha del pueblo de Nicaragua, porque es igual como cuando los sandinistas se arrogaron cuando la revolución, que fueron ellos. No, fue el pueblo de Nicaragua que se levantó en ese momento por lo que estaba sucediendo. Igual es ahora, es el pueblo de Nicaragua que se ha levantado. Entonces no podemos andar arrogándonos ninguna organización, ningún sector, que son los dueños, los abanderados, los movilizadores de la población. La población se ha movilizado porque realmente ya se siente hastiado de la situación que aquí en Nicaragua ha venido sucediendo. ¿Será que la población espera más solidaridad de algunos partidos políticos para que tengan incidencias para pronunciarse más, salir más ante, haciendo ya por último condenas? Por ejemplo, con el caso de los activistas que fueron detenidos, no vimos a ningún partido político mostrando solidaridad con eso, pese a que todos se dicen ser opositores. Es que mira, tenés el dilema. Aquí se ha creado un manto, se ha echado un manto de humo sobre la cuestión de los partidos. Entonces, si aparece Adán Bermúdez, hubiera aparecido Adán Bermúdez allá en Masaya, lo primerito que hubieran dicho, ves, ya anda agarrando cámara, ya quiere levantar la bandera del partido, ya andan de oportunistas. Mucho ojo, eso es lo primero que hubieran dicho. Estoy segurísimo, 100%. Si no vas, pero estás haciendo otras acciones indirectas, entonces pasa eso. Bueno, ¿y los partidos dónde están? No los hemos visto. Pues, es difícil, pues, esta situación, y más en estas condiciones en Nicaragua, pues. Pero nosotros como Ciudadanos por la Libertad hemos estado en la lucha siempre, ya, de una u otra forma, sin la bandera. Participamos en todas las marchas que hubieron, participamos en todas las protestas que se dieron, pues. Yo te puedo decir que Ciudadanos por la Libertad estaban allá en el tranque de San Pedro del Lobo, estaban en el tranque de Carazo, estaban en Managua, o sea, en muchos lugares, pero no estabas con la bandera, estabas como nicaragüense protestando a la par de todos los nicaragüenses para buscar cómo cambiar las cosas aquí. Y no hay que olvidar que al final el cambio va a ser a través de un proceso electoral, que es lo que hemos venido tratando de forzar, ¿verdad? Que aquí hay un proceso electoral y que la población tenga la oportunidad de decidir, pues, ya que están inventando que tranquista, que golpista, vamos a un proceso electoral, pongamos las garantías internacionales y nacionales. ¿Cómo marcha la unidad en este momento con el Partido Ciudadanos por la Libertad, Alianza Cívica? Ya se valoró, se suavizó un poco la visión que se tiene o el concepto que se tiene con los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Cómo marcha este momento? Porque ustedes también hace semanas atrás presentaron a unos asesores políticos, personas ya de mucho conocimiento en la política, de trayectoria, y pues que han venido a contribuir en el partido, y cómo marcha esa ansiada unidad que han sido anunciada por algunos sectores como fecha tope para el 31 de diciembre. Bueno, mira, yo quiero aprovechar y decir dos cosas aquí. Primero tenemos que usar la palabra de una alianza política, una coalición nacional. No es fácil hacerla, no es fácil, porque como decía hace rato, aquí muchos creen que son los abanderados y los padres de todo lo que ha pasado. Primero hay que reconocer que todos somos parte del proceso. Y también yo creo que aquí lo saludable sería que el gobierno, ¿verdad?, retome el acuerdo del memorándum de entendimiento que había suscrito antes, ¿verdad?, y se pudiera trabajar con la OEA, ¿ya?, en un proceso de un calendario de las reformas electorales hasta ir a desembocar a un proceso electoral con toda la garantía necesaria. Ahí tienen que participar, lógicamente, sectores, la Alianza Cívica, los partidos políticos. No es que va a haber una organización que diga, es a través de mí que vamos a hacer eso, no.
Creo que los partidos políticos tienen su espacio, la Alianza Cívica tiene su espacio, y yo creo que todos podemos contribuir, pero respetándonos todos, ¿verdad? Lo otro que yo quisiera dejar claro es lo siguiente. Aquí a veces perdemos de vista muchas cosas. Yo he dicho de que algunos que dicen que este problema no es ideológico. Claro, desde el punto de vista de la forma no es ideológico, pero en el fondo es ideológico. Porque si vos querés construir un gobierno, ese gobierno tiene un sello ideológico. No me van a decir a mí que no tiene que tener un sello ideológico. Entonces ha habido una lucha, ¿verdad?, en el escenario en relación con los MRS, porque ellos tienen una forma y un enfoque, ¿ya? Nosotros tenemos otra forma y otro enfoque, porque tenemos antecedentes ideológicos diferentes. Mire, yo le voy a decir a los nicaragüenses, en este escenario, como lo veo que va desarrollándose, de pronto pueden ver que puede hacer Daniel Ortega un arreglo con el MRS. ¿Por qué? Porque ellos están más afines desde el punto de vista que ellos nacieron juntos y se separaron. Pero en un programa que invente Daniel Ortega de reconciliación nacional, cuidado, el MRS aparece con... ¿Cree usted que volverían a pecar? Es que te voy a explicar algo. Como han pecado algunos partidos políticos en los procesos electorales. No es que van a pecar, es que te voy a explicar algo. Cuando el MRS se separa, el MRS y el Frente hacen un acuerdo de no agresión, respetando sus momentos ideológicos ahí de la fase. Y ese pacto de no agresión sigue vigente. Sigue vigente. ¿Vos has visto vos que han metido 6 meses a la cárcel a algún alto dirigente del MRS? No lo hemos visto, porque sigue funcionando un pacto de no agresión. Pero ideológicamente, el MRS y el Frente Sandinista vienen del mismo origen. Y es más, es lo que la gente se cuestiona, y aquí estamos claros pues de que todos tenemos derecho a manifestarnos y nadie tiene por qué ser detenido. Sin embargo, lo que la gente ha cuestionado es de que se detienen a jóvenes, pero menos a un empresario, menos a un líder histórico que pueda comprometer al gobierno. ¿A qué se debe esto? Si el gobierno llegara a tomar una decisión como esa, se estaría comprometiendo más, le tiene temor a hacer algo así, porque vimos la semana pasada, por ejemplo, que unas ciudadanas que iban a Masaya, también iba entre ellos Juan Sebastián Chamorro, fueron retenidos, pero lo llegaron a dejar prácticamente el hotel. Entonces, ¿por qué toma el gobierno este tipo de acciones y criminaliza a jóvenes que pretendían llevar agua y posteriormente pues aducen de que encontraron armas dentro del vehículo? Bueno, yo creo de que a veces ves un mensaje del gobierno de una forma, a veces ves de otra forma, pues a veces no le entendés hacia dónde quieren llegar. Lo que sí, primero hay que estar claro de algo, que el gobierno en ningún momento se eriza porque no quiere ver ninguna chispa nueva de una protesta que se vaya incrementando como pasó la vez pasada. Entonces, tratan al máximo ellos y lo hacen a través de ese sistema, pues, de que te agarran, te meten preso, te sacan al día, te sacan al otro día, te sacan una semana. No pasó como la otra vez, ¿verdad? Que hay amigos que quedaron presos 1 año, 9 meses, es diferente. Ahora, yo estoy seguro, sí, que si aquí el Frente agarra a un empresario que lo vea, que anda en otra onda, lo echa preso. Lo echa preso. No andemos jugando. Esto no están jugando. Lo que pasa es que ellos, como tienen tanta presión ahora internacional, ¿verdad? Tratan de cuidar algunas cosas, pues. Y tal vez, digo yo, no ir más allá, pues. Pero fundamentalmente yo creo de que el pueblo de Nicaragua tiene que seguir. El pueblo de Nicaragua, digo yo, está esperando nada más el día de la elección. Está esperando el día de la elección. Antes decíamos que Roberto Ríos esperaba sobre el día porque ya tenían los números. En este caso, el pueblo está esperando el día de la elección porque va a ir a demostrar lo que el pueblo de Nicaragua quiere. Pero para eso tenemos que exigir que hayan las condiciones para un proceso electoral. Entonces yo creo de que la lucha tiene que seguir. El gobierno debería liberar ahora, antes de diciembre, Navidad, a los presos que tiene, si quiere mandar mensajes positivos, porque al fin y al cabo la situación se está descomponiendo y no vamos a poder resolver a lo mejor en el momento que querramos resolverlo. Yo creo de que el gobierno tiene que reflexionar, no hay dictaduras que sean eternas, ya se ha demostrado aquí en Nicaragua, se ha demostrado, y si quiere salir el gobierno bien, tiene que entrar en el sistema de las reformas electorales y entrar en el sistema de poder definir
un proceso electoral que le permita a los nicaragüenses nuevamente tener confianza en ir a depositar su voto y que no se lo vayan a robar, como ha sido la historia, ¿verdad? En la cual Daniel Ortega ha venido inculcando en la mente del nicaragüense el problema de no querer ir a votar porque dice que ya se la van a robar antes. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad y separar dos cosas fundamentales. ¿Qué cosas hay que hacer de aquí al proceso electoral y exigir? ¿Y qué cosas vas a hacer después de unas elecciones? Pues, porque yo estoy segurísimo que el pueblo de Nicaragua, en la próxima elección, con las garantías que necesitamos, va a sacar el 85-90%, el Frente va a sacar un 10%, hay unos que andan hablando de 20%, yo no creo realmente, porque no he encontrado una persona yo, y no estoy hablando solo de nicaragüenses que son democráticos, he encontrado con muchos sandinistas que están en contra de lo que está pasando. Entonces, eso realmente es lo que Daniel Ortega tiene miedo de un proceso electoral, pero está obligado a hacer un proceso electoral transparente, porque si no hay un proceso aquí, realmente no va a haber elecciones. Aquí no va a haber elecciones si no hay garantía para que el... Eso que usted dice de hacer esa alianza es difícil en general o específicamente se refiere al tema del UNAP. Bueno, a ver. Porque si ambos van por el mismo objetivo, ¿por qué es que hay una confusión ahí. A ver, la alianza cívica está compuesta por los empresarios, los campesinos, los estudiantes y otros sectores, ¿verdad? Cuando vos vas a la UNAP, te encontrabas 80 o 90 organizaciones integradas por 2 o 3 miembros. Ellos dicen que cada organización tiene arriba de 10 miembros. Imagínate, pues. O sea, imagínate que tengas 10. ¿Qué me estás diciendo? En política hay un problema de representatividad. O sea, si vos querés hacer un partido político, por ejemplo, tenés que tener el mínimo, que es las directivas municipales departamentales, y el mínimo para un proceso electoral. O sea, está hablando un montón de gente, no está hablando de 10. Aunque tengas 10 por departamento, no estás hablando realmente de una estructura fuerte. Entonces yo creo de que no hay que confundir el peso político que tenés vos como organización. En este caso, ¿verdad? Diferente es un partido político que una organización social creada. Entonces vos ves que hay un conjunto de intereses en lo de la alianza cívica, ¿ya? Y la relación que tienen los partidos políticos. Entonces yo creo de que aquí debe haber una salida desde el punto de vista primero, que luchemos por las reformas electorales. ¿Cuáles son esos intereses de la alianza cívica? Bueno, ellos sacaron un decálogo, ¿verdad? La alianza cívica. Lógicamente, en ese decálogo pueden haber 5 o 6 cosas que puedan ser factibles y otras que tienen que tal vez ser después, porque no puede poner la carreta delante de los bueyes. Entonces yo creo de que la alianza cívica tiene que aterrizar, creo que tiene que aterrizar. Ellos hicieron unas reuniones con los partidos, nos invitaron para conversar y todo eso, pero parece que tuvieron problemas internos con la UNAP, pues los que tienen otro concepto de manejar esta cosa. Y no hemos visto que se haya reactivado eso, pues, porque a lo mejor la alianza hubiera hecho un equipo de trabajo, ¿verdad?, con los partidos, con los que estaba preguntándole, para poder definir cuál es la línea, pero no decir que yo me voy a encargar de presentarla. Ayer oí que decían uno de las organizaciones de la UNAC, creo, de la alianza, o de la UNAC creo que eran, que estaban trabajando en la reforma. Mira, aquí hay 50.000 documentos de reforma electoral, aquí hay 50.000 posiciones de reformas electorales, pero hay que tener una sola. Y tenemos que ponernos de acuerdo en una sola. Usted mira en la alianza cívica más intereses políticos que económicos, porque hay unos que han criticado el hecho de la presencia de una gran cantidad de empresarios. Pues. Por eso, por eso te decía yo que hay una combinación de intereses en la alianza cívica. Mucho ojo. Económicos y políticos. Un día puede ver separada el sector privado ya y no continuar en eso, porque puedan haber otros intereses. Entonces, juntar esos intereses en pro de Nicaragua significa que depongas muchas cosas. Y hay que deponer y hay que entender tu situación. En política vos tenés que estar claro tu momento en que estás y qué es lo que vos en ese momento políticamente podés hacer. No extralimitarte. Si no pasa como lo de Daniel Ortega, que es un megalómano. O sea, Daniel Ortega cree que es el ungido por Dios, el que está por encima de la sociedad nicaragüense, que ha sido la tragedia también en la historia. Hitler era megalómano, Stalin también, Hugo Chávez, Fidel. O sea, yo creo de que ese es el problema a veces, que el ser humano cae en ese error y no bajarse al nivel en que tiene que estar, aceptar su realidad, aceptar realmente su realidad y poder trabajar en conjunto con un equipo y reconocer
las virtudes y los valores de los otros sectores. Ya para ir finalizando, me gustaría conocer sus aportes con respecto a las sesiones que se han realizado, el informe presentado por la Alta Comisión de la Organización de Estados Americanos con relación a Nicaragua, y si ve que este informe en realidad preocupa al gobierno y si lo veremos muy pronto sentado con la oposición para tratar de solucionar la crisis de nuestro país. Mira, en política no es lo mismo que en economía. En economía el desastre que llevamos cada día es un desastre que va a ser bien difícil cuando ponga a restablecer el orden, regresar a la economía, regresa a su lugar. Ayer se dio una reforma por la dilata más años, la economía dilata más años, en política no. En política mañana te pones de acuerdo y cambiar. Entonces yo creo de que lógicamente el gobierno está preocupado por lo que está pasando. Que vayas siempre a una reunión de la OEA y que cada reunión de la OEA te estén diciendo que tenés que buscar el diálogo, que tenés que buscar la normalidad del país, que tenés que conversar. Entonces eso no es fácil estarlo recibiendo. Yo creo que tal vez el gobierno debería primero sacar a los presos políticos, ¿verdad?, para que los familiares estén tranquilos con todos los que están presos, y debería de iniciar en el otro año con conversaciones, traer a la OEA y poner las cartas sobre la mesa realmente, si es que quiere buscarle una salida al país. Porque esta cuestión económica no solo afecta a todos los nicaragüenses, afecta a los empresarios, afecta a Centroamérica y afecta a los intereses que tiene la familia gobernante también. Entonces, y desde los partidos políticos, ¿cómo pueden presionar al gobierno? ¿Tiene el Partido Ciudadanos por la Libertad algún plan de acciones como marcha, plantones? ¿De qué manera puede el Partido Ciudadanos por la Libertad presionar al gobierno con acciones que la población considere que son bastante notorias? Bueno, aquí si vos vas y pedís una autorización, ¿verdad?, para ir porque como son un partido político, solo en campaña hay que no pedir autorización y te vas a las calles y todo. Pero en condiciones actuales tenés que solicitarlo, pues, porque es una marcha de otro tipo. Entonces no te la van a dar. O sea, no te la van a dar. Pero no lo van a intentar tampoco. Nosotros dijimos, si la Alianza Cívica nos dice, vayamos todos, las organizaciones que están en la alianza, que tienen personería jurídica legalmente establecida, el COSEP tiene, el FUNIDES tiene, el ANCHAM tiene, bueno, vayámonos todos, aquí está nuestra personería jurídica, somos instituciones establecidas y queremos solicitar una marcha, vayamos todos, porque esto no es de que sea el Ciudadano por la Libertad o sea solo el sector privado, y lo hicieron la otra vez, ¿te acuerdas? El sector privado llamó una marcha, la iglesia llamó una marcha. Entonces ustedes están dispuestos a, sí, efectivamente, presentar una propuesta ante la policía para un permiso de una marcha, claro, pero si vamos que vayan juntos. Claro, si vamos juntos, porque a la hora del problema vamos a ir todos a resolver juntos. Entonces, si Ciudadanos por la Libertad, montamos una marcha, hay un desastre, hay un incendio, a nosotros nos va a tocar. No, aquí todos tenemos que asumir responsabilidades. Entonces nosotros lo haríamos, pero si vamos todos juntos. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión de hacer unidad, hacer fuerza, pero no es que lo vayas a hacer vos solo. Pues yo creo de que tenemos que trabajar juntos, tenemos que poner intereses, tenemos que buscar la salida de Nicaragua. Y esto significa, aquí estoy, quiero trabajar por Nicaragua, ¿qué podemos hacer juntos? Don José Dan, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerlo en otras entrevistas aquí en su programa. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro segmento Debates y Soluciones, abordando siempre el tema de la violencia contra los opositores y la incidencia en la crisis política. En esta segunda parte nos acompaña el politólogo José Antonio Peraza para abordar un poco acerca de este tema y también las medidas o las acciones que se deben de tomar en los siguientes meses, tanto a lo interno como la presión que desde las organizaciones internacionales podrían estar realizando de no cambiarse el panorama en el cual nos encontramos. Bienvenido, José Antonio, gracias por estar aquí en Acción 10. Muy buenos días, Michelle, y gracias por la invitación. Siempre un placer estar acá. Retomemos un poco el tema que se discutió antes de la pausa con don Adán Bermúdez, miembro de Ciudadanos por la Libertad. Hemos visto unas imágenes bastante fuertes que han sido motivo de crítica de diversos sectores de la sociedad, en donde la Policía Nacional irrumpe en una vivienda de manera forzosa, obligando a los miembros de una familia en León a hacer algún tipo de declaración, y lo grave del asunto es que se graba haciendo esta acción y pues yo asumo que las difunde.
¿Cuál es el objetivo? Se preguntan muchos ciudadanos y ciudadanas, el de dar a conocer este tipo de acción de manera pública. Michelle, yo quiero, bueno, en primer lugar solidarizarme con la familia Reyes Alonso. Yo no tengo el placer y el honor de conocerlos, pero yo he sabido, porque he hecho muchas consultas en León, que es una familia honorable, ¿verdad? Y lo único que han hecho, pero sí he visto el acoso, porque a mí me ha llegado a través de las redes, el acoso en que ha sido esta pobre familia sometida desde hace meses, ¿verdad? Que llegan, se paran los paramilitares enfrente de su casa, a las orillas, los están acosando, les ponen música. Verdaderamente son gente que ha sido martirizada en los últimos meses. Yo diría que más de 6, 8, 10 meses. A ver, yo tengo muchos amigos argentinos y ellos me contaban, yo nunca lo comprobé, que en la Plaza de Mayo los militares habían puesto un letrero que decía silencio. Y esa es básicamente la lógica de los gobiernos autoritarios. Quieren que la gente se calle y que la gente se dedique a sus actividades privadas, porque en el caso de Argentina eran los militares los que tomaban las decisiones. Eso es generalmente en los regímenes autoritarios. En los regímenes totalitarios pasa lo mismo. Generalmente le dicen a la gente, cállese, deje, la política la vamos a hacer nosotros, pero hay una diferencia con los regímenes autoritarios. En los regímenes totalitarios, el régimen quiere que la gente sea comparsa de todas las irregularidades y todas las arbitrariedades que comete. En otras palabras, quiere que te calles en criticarlo, pero quiere que alabes sus logros, incluso cuando los logros son torcidos o pervertidos, como lo que vimos con la Policía Nacional. A ver, ¿qué puede tener de digno agarrar una familia de personas mayores, irrumpir en su casa, atarlo hacia atrás, los brazos hacia atrás, golpear a una familia delante de una señora de 94 años y además de eso obligarlos a que se retracten de lo que es evidente que ellos no piensan que es un delito, como efectivamente no lo es? Decir lo que piensan, participar políticamente, eso es inhumano, eso es yo diría casi un crimen de lesa humanidad, porque estás no solo violentando a una familia, no solo la estás maltratando, sino además la estás humillando y además lo filmás y lo difundís. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una percepción torcida de la realidad que tiene el régimen. El gobierno podría decir, me refiero al gobierno central, de que la Policía Nacional en León se excedió, que no estaban siguiendo orientaciones. Bueno, yo escuché, porque no lo he leído, de que sacaron un comunicado, hoy el editorial de la prensa dice que sacaron un comunicado diciendo que estaban haciendo un operativo antidrogas. Bueno, hay otra persona, don Arnoldo Toruño, de León, amigo mío, porque somos parte de la Junta Directiva de Ética y Transparencia, un señor honorable, un doctor que siempre ha estado preocupado por la autonomía universitaria y precisamente invadieron su vivienda buscando drogas, con perros y todo ese tipo de cosas. Y él le dijo, lo único que tengo es una pila de agua, que posiblemente sea el delito. Ese es el arma secreta que tengo, dice, tener una pila de agua, porque ahora tener agua es un problema. Y volviendo un poco al informe de la OEA, ¿verdad? En sus conclusiones, que se citan algunas cosas, algunas de las conclusiones que llega el informe, dice, y que reclaman al gobierno de Nicaragua, dice, acoso e intimidación, violación de los derechos humanos, número 2, violación a la libertad de prensa y expresión, trato inhumano y detenciones arbitrarias, 5, subordinación de todos los poderes del Estado al Ejecutivo y orden constitucional, violación al orden constitucional. Dentro de esas violaciones al orden constitucional hay 15 violaciones a artículos de la Constitución, donde está libertad, se ha violentado la vida privada, la libertad de conciencia y pensamiento, el derecho a no ser sometido a detención arbitraria que sufrió la familia Alonso, derecho a la presunción de inocencia, no te pueden decir que sos culpable. O sea, ¿cuál fue la orden de allanamiento que tuvieron para entrar en la casa de la familia Alonso? Derecho a la reunión pacífica, derecho a elegir y a ser electo, derecho a constituir organismos y partidos políticos. O sea, todos tenemos derecho a constituir y a participar en partidos políticos, derecho a una vivienda justa, digna, cómoda, y derecho a ser informado veraz, y derecho a buscar y recibir y difundir información. Todos estos derechos constitucionales
según el informe de la OEA y que yo comparto, han sido violados y por lo tanto la OEA declara, o sea, la Comisión Especial, de que Nicaragua está fuera del orden constitucional, el gobierno de Nicaragua. Ahora, los actos que realizó la policía en León fueron prácticamente horas después de haber sido leído este informe, Sí. es decir, le están dando la espalda o están desconociendo este informe con esta manera de actuar. Bueno, la embajadora de Nicaragua en la OEA dijo que el informe era inexistente porque ellos no lo reconocían. Pues es una... A ver, eso es negar la realidad. Y lo dijo Bermúdez anterior a mi presentación, que básicamente es una negación, ¿verdad? Es decir, aquí no sucede nada, todo está bien, nosotros negamos, o sea, Nicaragua es firmante, ¿verdad? Del acta constitutiva de la OEA y es firmante de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que claramente dice en su artículo 3 que es un Estado democrático o que no lo es. En el artículo 3 está clarísimo, ahí está la definición que es un Estado democrático y Nicaragua no lo es, precisamente por las violaciones a la Constitución que cita el informe y un montón de cosas a la libertad que ya cité. Entonces, a ver, la mayoría de los países de América que estaban ahí fueron contundentes, no solo en aceptar el informe, sino además de demandar al gobierno de Nicaragua que avance en la resolución de la crisis. Parece que el gobierno no está dispuesto a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Posiblemente, y aquí están algunas de las recomendaciones que dio el informe, y voy a leer algunas nada más. Primero dice que el Consejo Permanente que se reunió el lunes haga suya las denuncias y las recomendaciones del informe. Las conclusiones. Básicamente, y las conclusiones, básicamente lo hace. Declárese que hay una alteración del orden constitucional, es evidente que hay, porque ya te dije, mencionan 15 violaciones a la Constitución. Y se convoque a un periodo extraordinario de Asamblea General, que ahí tenemos el problema, a ver cuándo es que va a ser convocado. Posiblemente, pero todos los países estaban de acuerdo. no todos, eso. pero la gran mayoría sí lo estaba. Que algunas diferencias, México, básicamente, y creo que fue Saint Vincent y las Grenadinas, básicamente, las que dijeron que tenían alguna reserva, pero incluso otros de los países caribeños que hablaron dijeron que estaban muy preocupados por el tema del informe. Ahora, ¿cuál es la solución que brinda el informe? Pues estas soluciones las hemos oído decenas de veces en este programa y en muchos lugares. 1, fin de la represión, restauración de los derechos humanos, libertad de expresión, reunión y prensa, y finalmente que se sienten las partes a negociar de manera sincera. Digamos, esa es la propuesta y la urgente necesidad que entre al país la CIDH, el MECENI y la organización de, ¿cómo se llama? La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esas son las recomendaciones fundamentales y yo creo que esa es la lógica para restablecer las libertades y las garantías constitucionales para que Nicaragua pueda transitar. Quiero pasar a los audios que hemos recibido por parte de los televidentes. Entiendo que tenemos 2 primeros audios para ser escuchados y para que don José Antonio haga también sus observaciones alrededor de los puntos de vista. Recordarles, por favor, que sean breves para que sí se pueda haber una mayor participación de la ciudadanía. Adelante. Buenos días. Mi opinión es que la policía en realidad ya se está pasando de degenerada, sin vergüenza. Bueno, la verdad que siempre lo ha hecho, pero eso que hicieron con esa familia fue algo trágico. Esa familia quedó traumada, más la señora, la ancianita de 94 años que vive ahí, y aún así no le importó al comisionado de León ni a los perros, otros perros que andaban con él, y así atacaron a los familiares. La verdad que para ellos no hay justicia aquí, pero sí está la justicia divina, que a ellos les va a caer a cada uno. Vamos a escuchar el segundo audio. Buenos días, ya que está hablando de violación este señor, una pregunta para él, bueno, para ustedes también, los periodistas que están ahí. El año pasado cuando se dieron los tranques, si vos pasabas por un tranque y te encontraban un carnet o algo que te asociara con el frente, te agarraban, te pintaban, te desnudaban, te decían cosas, te grababan y te decían que tenías que decir cosas. Y prácticamente, si no estabas de acuerdo y si te le ponías en contra, te podían hasta matar. ¿Eso cómo se llama? Ya que ustedes se hacen los ciegos, sordos y mudos. Vamos a escuchar un tercer audio.
Mi pregunta es para este señor, que yo nunca lo he visto en una protesta. Nosotros hemos estado en la barricada protestando, hemos estado en todo tipo de actividades, los jóvenes, los estudiantes, el campesino. ¿Y él dónde estaba? Todos estos líderes que se llaman de partidos políticos están bien con el gobierno. No necesitamos verlo en las calles. ¿Cuándo lo vamos a ver en una protesta real? Okay. Muchísimas gracias a las personas que están participando a través de nuestra línea de WhatsApp. La primera televidente hablaba de que la Policía Nacional está rebasando los límites, ¿no? Que se está pasando, decía ella. Y también el segundo, me gustaría que hiciera un resumen breve. Hablaba acerca de lo que sucedió el año pasado en los tranques y de aquellas incidentes y violaciones que se dieron en contra de la ciudadanía que pasaba a través de los tranques, que no estaba a favor de esta manera de protestar y que recibía maltrato y violencia por parte de los que estaban en los tranques. Bueno, no hay duda de que la policía es una institución que ha perdido total legitimidad ante el pueblo de Nicaragua, ¿no? No hay duda de que en un próximo gobierno va a tener, es una tarea urgente, inmediata, reestructurar esa policía. ¿Por qué? Porque la policía no empezó a comportarse el 18 de abril así. Quiere decir que habían antecedentes, porque uno no cambia de un día para otro. Entonces esa policía tenía, me imagino que su formación venía siendo, digamos, no muy constructiva desde hacía mucho tiempo atrás y posiblemente no nos habíamos dado cuenta. O sí nos habíamos dado cuenta, pero no sabíamos el grado de deterioro institucional que había sufrido la policía. Deterioro que no está claro cuándo empezó, pero sí estamos claros que se intensificó a partir del ascenso al poder de Ortega y que se desbocó a partir del 18 de abril del año pasado. Eso es un tema a revisar, no hay duda de que hay que abordar el tema de la policía y que definitivamente la policía de Nicaragua tiene que ser reestructurada de manera profunda para que obedezca a lo que fue construida, ¿no? o edificada, que es para proteger no solo la vida, sino las propiedades de los ciudadanos nicaragüenses, y que en este momento no está cumpliendo con esa labor. Ese es un tema impostergable una vez que se transite a la democracia y hay un nuevo gobierno en Nicaragua. A ver, yo soy muy claro con esos temas, ¿verdad? Y siempre lo he sido. Todo aquel que viole los derechos humanos, si está en un tranque, está en la policía o está en la calle, debe ser juzgado y condenado si se comprueba que así fue. Yo no voy a venir a defender aquí si hubo acciones incorrectas en un tranque. Eso yo jamás lo voy a hacer ni nunca lo he hecho. Es como, por ejemplo, cuando alguien me dice que la Guardia Somocista mató, sí mató. Pero también el Ejército Popular Sandinista mató. Entonces, no, yo no voy a defender que porque uno mató es correcto y el otro mató no es correcto. Yo siempre he creído que en Nicaragua debe haber una comisión de la verdad que nos diga, si es posible, en los últimos 40 años, quiénes han matado, quiénes han robado y quiénes han permanecido limpios de toda esa barbarie. Yo no tengo ningún problema. Y si hay personas que hicieron eso, como parece que sí lo hicieron en los tranques, porque hay videos y yo los he visto, definitivamente todo el mundo los vio, deben ser condenados, pero también deben de ser condenados los otros, ¿verdad? Porque los informes de la CIDH, del MECENI y del GIEI son contundentes. Más del 90% de los crímenes que acontecieron del 18 de abril hasta el día de hoy, que más o menos se estaba hablando ayer, Bianca Jagger, que andan, según el CENIT, ya por más de 360 muertos, la mayoría, por no decir más del 90%, están vinculados a los grupos paramilitares y a las fuerzas policiales. Entonces, esos temas deben investigarse. La policía, desgraciadamente, no se puede investigar a sí misma. Todo lo que estoy diciendo no lo inventé yo, están en los informes de las organizaciones de derechos humanos. Que valga la redundancia, ahora, el informe pide que regrese. Ahora, para eso se requiere además el tema de la famosa justicia transicional y se requiere también de una fiscalía especial. Esto en realidad, la justicia para ambos lados, para todas las partes, se requiere también de que el gobierno lo dé la oportunidad, acepte el apoyo tal vez internacional, o es la misma fiscalía la que debe de investigar esto. No sé cuál va a ser el mecanismo. Hay algunos que han hablado de una fiscalía especial o un organismo internacional. Por ejemplo, el MECENI jugó mucho ese papel, un poco, ¿no?, de investigar qué era lo que había sucedido. Ahora, yo quiero ser honesto y estemos claros. Va a ser muy difícil hablar de justicia en Nicaragua mientras esté el gobierno actual.
¿verdad? Porque el mismo informe de la OEA dice de que no hay ninguna independencia de poderes ni ninguna independencia de ninguna institución. Por lo tanto, este gobierno está imposibilitado de investigarse a sí mismo. Tendrá que ser un organismo neutro, posiblemente conformado con asistencia internacional por algunos fiscales de personas representativas y sin ninguna, digamos, tacha del país, que conformen una fiscalía que pueda investigar estos temas con ayuda internacional para que haya la mayor independencia posible cuando se vayan a juzgar estos crímenes. Definitivamente en este gobierno yo creo que va a ser casi imposible juzgarlo, ¿no? El tercer audio hace señalamientos alrededor de que no se ven a las figuras públicas ser expuestas a este tipo de violación de sus derechos, y siempre es la crítica, ¿no?, de que quienes están siendo expuestos son los jóvenes o las personas que van encabezando una manifestación o una marcha o que se expresan de manera libre. Bueno, yo creo que esa pregunta hay que preguntársela a la policía. ¿Por qué detiene a los jóvenes y por qué no detiene a los adultos o a los empresarios? Ahora, la familia Alonso, yo vi un montón de adultos detenidos. Ahora, nosotros hemos sido acosados, ¿verdad? Entonces, yo sé que no hay digamos, una correlación ecuánime con respecto a los que han sufrido la represión. Y es lógico, porque los jóvenes son los que están en la primera línea de protesta. Pero eso no solo en Nicaragua. Si vos ves en Chile, las protestas, los que han sufrido, digamos, la violencia del Estado, generalmente son los jóvenes. Eso está pasando en Colombia, que acaba de morir un muchacho. En Bolivia posiblemente debe ser igual. ¿Por qué? Porque la gente que tiene más de... Pero no son los muchachos, también son los muchachos y de cierta clase social, claro, son los jóvenes. Claro, porque los jóvenes generalmente empresarios no están siendo encarcelados. Lógicamente, porque primero los empresarios son muy pocos. Y ellos están en sus empresas. Los que están en la calle son los jóvenes y posiblemente de las clases más populares, porque son la mayoría. Yo no estoy justificando, pero en realidad es a la policía la que hay que preguntarle por qué reprime más a unos que a otros. Y la explicación es muy simple. Ellos están en la primera línea, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente alguien tiene que estar. Ahora, retomando un poco las conclusiones y las recomendaciones que hicieran en este informe de la Organización de Estados Americanos, durante la presentación habló también el secretario de Almagro, y él hablaba de que a propósito de la recomendación de retomar el diálogo, hablaba de que las reformas electorales solo deben o solo se podrían dar sí y solo si salen de este famoso consenso, de este famoso diálogo entre las partes. Esta podría ser la respuesta oficial de la Organización de Estados Americanos a la solicitud hecha por el gobierno de retomar las negociaciones sobre las reformas electorales. Me estás hablando del informe. Del informe. Bueno, y de la intervención que hizo el señor Almagro, porque durante su intervención él decía eso, que las reformas o el diálogo entre la OEA y el gobierno para las reformas solo se deben de dar a la luz de un diálogo, decía él. Sí, básicamente es en el último párrafo del informe donde se dice que priorizar acuerdos que garanticen la independencia de las autoridades electorales. Y básicamente se habla de la imperiosa necesidad de empezar el tema de la reforma electoral. Con un elemento muy importante, el informe de la OEA, de la Comisión Especial, lo que pide es que se retome el memorándum de entendimiento, ¿verdad? Ese memorándum tiene que ser reformado y analizado nuevamente porque las condiciones han cambiado totalmente. Ese memorándum se firmó en febrero del 2017. No se tenía ni idea de lo que iba a pasar prácticamente un año después, porque fue en el 18 de abril que hay el estallido social. Entonces, ¿qué pasa? El tema importante es que se vuelve a ver como solución a la crisis, empezar por resolver el problema electoral y lógicamente cumplir los acuerdos, que son básicamente libertades para todo el mundo y, digamos, libertad de los presos políticos, que era básicamente lo que se había acordado. Yo creo que hay claridad de que ese debe ser el proceso. Ahora, tengo una buena noticia. Prácticamente el acuerdo entre la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica y el Grupo Pro Reforma ya está concluido. Para las reformas electorales. Para las reformas electorales. ¿Qué quiere decir? Yo diría que en los próximos días, no puedo decir el día específico, pero yo diría que en las próximas máximo 2 semanas y media, 15 días,
ya se van a estar proponiendo cuál es el acuerdo de esas tres organizaciones para la reforma electoral. O sea, ¿Qué quiere decir? Que la oposición estaría lista para discutir unas reformas electorales con el gobierno una vez que esté lista. Yo diría que esa parte de la oposición sí que creo que es la más importante en este momento. Y también hay un compromiso, por lo menos del Grupo Pro Reforma, de empezar un diálogo bilateral con los partidos y con otros grupos, ¿verdad? O sea, mostrarle, esto es a las conclusiones que hemos llegado, y a partir de ese momento empezar un diálogo fructífero con los partidos políticos, que de alguna manera hay gente que no quiere ese diálogo con los partidos políticos, tienen todo el derecho a pensar así, porque es un sector real de la población que no quiere tener relación con los partidos políticos, pero también hay otro sector que cree que es importantísimo hacerlo. Yo creo que el diálogo no se debe cortar con nadie. Incluso estamos pidiendo diálogo con el gobierno, porque no vamos a dialogar con los partidos políticos. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que las dos organizaciones que nacieron producto de la rebelión de abril, que son Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, prácticamente el día de ayer ya se concluyó, digamos, los elementos, tal vez no diferentes, sino la integración de las dos propuestas, y de alguna manera ahí el Grupo Pro Reforma ha jugado un papel importantísimo. Por lo menos yo creo que el trabajo que se ha hecho, nosotros nos sentimos satisfechos. Eso no significa que ahí ha terminado el proceso, porque ahora hay que consultar con otros sectores, y además de eso, lo más importante es que el gobierno acepte de que va a dialogar y va a resolver este problema. Vamos a escuchar más audios de los televidentes. Tenemos un buen bloque de audios, pasemos al primero. Muy buenos días, señores del Canal 10. Mi opinión es la siguiente. Aquí la única forma de detener toda esta represión es la unidad de toda la fuerza opositora. Pero si por una parte vemos a la señora Kitty Monterrey con sus posiciones excluyentes, queriendo excluir al Azul y Blanco, queriendo excluir al PLC, ya se le olvida que el PLC es el único partido que ha derrotado en 2 ocasiones seguidas al Frente Sandinista, o sea, tiene los méritos suficientes para pertenecer a esa gran unidad nacional. Y por otra parte vemos la ambivalencia de los del COSEP, ya que no querer ir a un paro general, un paro de un día no le hace nada al dictador, tiene que ser un paro indefinido hasta que se vaya. Buen día. Buen día. Vamos con el siguiente. Buenos días, doctor Praza. Buenos días, la audiencia de Canal 10. Quisiera que me aclarara si al estar Nicaragua señalada de ruptura del orden constitucional, estos nombramientos que ha hecho Ortega de volver a poner al jefe del ejército no son ilegales, y al de la policía. Muchas gracias. Siguiente audio. Señor panelista, quiero que me conteste una pregunta. En Nandaime, cuando los tranques el año pasado, a mí me quebraron el vidrio de la camioneta. Yo le quiero decir eso, yo le quiero preguntar a usted si eso no es violación a mis derechos humanos. Hay que ver el daño que han hecho ustedes también. No quieran tapar el sol con un dedo. Que muchísimas gracias a las personas que han participado. Vamos a responder a los audios. Don José Antonio, hablaban de la necesidad de unir a todas las fuerzas opositoras como la única salida. A esta unidad opositora que ellos están, o que la población insiste en que se debe de dar, ¿deben formar parte de los partidos políticos tradicionales? Bueno, es que volvemos a lo mismo. Está el tema de la unidad o de la universalidad, como dicen todos. Definitivamente no va a haber la posibilidad de hacer una coalición donde esté hasta la última persona junta. Lo importante es que las fuerzas vivas, políticas del país estén juntos. ¿Quiénes van a hacer? Bueno, va a depender de los acuerdos que se logren. Pero hay una cosa que es fundamental, no se puede avanzar en la unidad si no están juntos la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Eso es fundamental, porque son las dos organizaciones que nacieron producto del estallido, o digamos de la rebelión de abril. Ahora, ¿cómo se van a relacionar con los otros grupos? Yo creo que ahí se necesita mucha paciencia, patriotismo, pero también rapidez, porque la gente lo está demandando.
El siguiente audio hacía una pregunta bastante técnica. Él preguntaba que si al declararse Nicaragua, que ha roto con la Constitución, que si los nuevos cargos o periodos a los cuales ha dado el presidente Ortega no son también ilegales o inconstitucionales. Yo no soy experto en los temas del ejército, aunque he escrito algunas cosas. Pero definitivamente un cambio de la ley que permite hacer eso. Pero el tema aquí no es legal. El tema es que nosotros hemos tenido en la historia de Nicaragua, reciente incluso, y en la historia de América Latina, a ver, con repeticiones en las instituciones del Estado de personas que permanecen muchísimo tiempo, siempre ha habido problemas. No solo en Nicaragua, sino en toda América Latina, pero en Nicaragua especialmente, ¿verdad? Entonces yo creo que se había logrado un gran avance, incluso político, civilizacional, con que los comisionados de la policía y los generales del ejército fueran dando paso a las nuevas generaciones para ir depurando y para que esa organización pues tuviese sangre nueva y no estuviera dirigida por el mismo tipo de personas, ¿no? Desgraciadamente eso ha sido un retroceso, ¿verdad? Los mismos intereses y situaciones que está viviendo el ejército hace que Ortega quiere mantener a los mismos mandos. Eso es una mala señal en un país como Nicaragua, que ha vivido muchas dictaduras y que la repetición y el mantenimiento en los puestos del Estado siempre ha tenido graves problemas. Ya para finalizar, el último audio hablaba de que si el daño que sufrió la camioneta en uno de los tranques es una violación o no a los derechos humanos de este ciudadano. En primer lugar, quiero decirle a ese ciudadano que yo nunca le he roto el vidrio a nadie. Yo nunca he cometido ningún delito de ese tipo en mi vida, entonces por lo tanto no lo puedo asumir. En segundo lugar, claro que es una violación a los derechos humanos haberle roto el vidrio a su camioneta. Y hay que denunciarlo, que vaya, ponga la denuncia, no solo a la policía, porque actúa para unos, pero no actúa para otros. Y lo puede hacer con el MECENI y con las organizaciones de derechos humanos que están en Nicaragua. Pero también es violación a los derechos humanos entrar en una casa, esposar a unos ancianos o a una gente mayor, golpearlos delante, exponerlos y humillarlos en la calle. Todo eso son violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, se debe tener el mismo rasero para todos. Perfecto. Se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría que hiciera unas conclusiones a la luz de este informe y de lo que pudiera pasar. Si me responde si en realidad lo expuesto por Almagro, por el secretario Almagro, es o no una respuesta oficial a la solicitud del gobierno de retomar el memorándum de entendimiento. No sé si es una respuesta oficial. En la medida en que lo dice el secretario, me imagino que debe tener un peso importante, pero eso debe haber una comunicación formal. Pero independientemente de eso, lo que se está pidiendo es que se retome el memorándum de entendimiento. Ahora, el memorándum de entendimiento no se puede retomar sin tomar en cuenta lo que dice la oposición nicaragüense. Y por lo menos una parte importante de esa oposición ya tiene claro cuáles deben ser, digamos, la ruta para las reformas electorales, que yo creo que se van a presentar en los próximos 15 días. Por lo tanto, y además el secretario general está consciente de que hay un grupo de personas trabajando. Incluso el muchacho Orozco, de Diálogo Interamericano, dijo claramente la oposición ya tiene una propuesta de reforma electoral que se ha estado trabajando. Porque lo que se ha estado haciendo es puliéndola, porque realmente los temas fundamentales ya habían sido presentados. Por lo tanto, creo que esa es la ruta, el informe es claro, ¿verdad? Las conclusiones son claras sobre todas las violaciones a los derechos humanos y cuál es la ruta para resolverlo, que es elecciones preferiblemente adelantadas y una reforma electoral que permita la transición. Perfecto, muchísimas gracias por su valoración. Esperamos tenerlo la próxima semana en las siguientes ediciones de Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de La Revista.